Hola, bienvenidos al podcast. Bienvenidos a Ser Sin Reglas con Daniel Alejandro Araiz. Buenas, ¿cómo están? Bueno, esta semana ha sido bastante interesante. Aparte de que terminé un libro que es maravilloso, que se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo, extraordinario. Y hay una frase donde él dice que todo en la vida son elecciones. Sí, son elecciones, son decisiones. Estuve pensando, estuve reflexionando ciertas cosas porque me pasaron algunos episodios en esta semana. Y bueno, cada uno tiene la decisión de, de elegir ciertas cosas. Ahora les voy a decir, o les voy a comentar algo que pensé y es desde dónde se toman las decisiones o desde dónde se valora esa elección. Pues podemos hacerlo desde la creencia o desde el juicio o lo podemos hacer desde ese ser sin reglas que está en nosotros, que lo que buscamos es liberarlo, volver al ser natural. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros tomamos decisiones desde nuestro ególatra, me explico, desde esa parte de que abraza el miedo, abraza el temor, o la mayoría de las veces, si nos ponemos a pensar, o a mí me ha pasado mucho, que las decisiones las tomamos desde la necesidad, y la necesidad es carencia. Y muchas veces esas decisiones, pues, no resultan muy bien. Es diferente cuando las decisiones o esas elecciones que debemos de tomar en un momento determinado las hacemos desde nuestra inspiración o desde nuestro instinto. Entonces, he aprendido durante un tiempo, aunque todavía meto la pata, por supuesto, pero he tomado las decisiones desde la tranquilidad. Evito tener ese momento de euforia ante algo que se me está presentando. Esa euforia, esa que me pueda llevar a mí a tomar una decisión desde la impulsividad. Y con esto yo no estoy criticando nada de esto, ojo, sino que generalmente cuando uno toma la decisión desde esa necesidad, la que sea, o tomas desde la impulsividad, de verdad que muchas veces cometemos muchos errores. Y bueno, y uno no está para juzgarlos, ¿no? Pero cuando aprendemos a mantener la calma, a respirar profundo, a tener una quietud, no juzgamos nada y fluimos con lo que sería la corriente del bienestar. Fluimos con eso que está en nosotros, que nos permite ser guiados, que es ese ser que está conectado con esa fuente, con Dios, con el universo, con la energía, como ustedes lo quieran ver. Pero es eso que está dentro que dice que lo que estás haciendo está bien, que vas por un buen camino y que eso que estás eligiendo es tu mejor decisión. Y no hay dudas, no hay entradas para las dudas, para el miedo, para... no existe nada malo que te pueda pasar, porque tienes la convicción, tienes esa certeza de que las cosas te van a salir bien. Ahora te pregunto, ¿desde dónde tomas tú las decisiones? ¿Desde tu ser, desde tu tranquilidad, desde la convicción o esas decisiones las tomas desde la necesidad, desde el prejuicio o desde la duda o el miedo? A ver, piénsalo, simplemente son cosas que me vienen a la mente. Todos somos uno. Entre animales. Animales, esos seres maravillosos, instintivos, intuitivos, que nos enseñan a liberar a ese ser sin reglas que está en nosotros, a ese ser natural, a vivir de la corriente del bienestar, a mantenerlos más armónicos y en equilibrio. Ellos particularmente, o yo cuando los observo, cuando los estudio,
que veo su fluidez, su naturalidad. Es impresionante, ya que lógicamente ellos no viven con un sistema de creencias como lo tenemos nosotros. No tienen ese prejuicio del qué dirán, ni tienen ese saboteo o autosaboteo, ¿ok? Que no les permiten ser o no les permiten disfrutar de las cosas. Y eso también tiene que ver con la decisión, el disfrutar de las cosas. Simplemente las disfrutan y ya. Simplemente se gozan el momento y listo. Nosotros generalmente siempre ponemos algún obstáculo, un saboteo, ponemos algunas cosas. Ellos nos enseñan a vivir simplemente, a hacer las cosas de la mejor manera posible, a disfrutar, a disfrutar de eso. Y cuando hablamos de elecciones, ellos simplemente, o creo yo, que eligen vivir el momento presente, simplemente tienen que ser. No hay un patrón de ego, no se vive de una paradigmas, sino que simplemente viven, igual que los niños. Igual que los niños simplemente viven, simplemente disfrutan, simplemente su elección es esa, vivir y disfrutar. Yo creo que tenemos que aprender más de la naturaleza o abrazar un poco más esa parte natural de nosotros para liberar ese ser que está en nosotros, ese ser sin reglas, que busca la manera de liberarse, busca la manera de soltarse y que pues lógicamente nosotros lo frenamos, pero esa es nuestra decisión, frenarlos o no frenarlos. Por lo tanto, en la observación vemos que los animales viven, yo diría que desde la convicción, ¿ok? Desde el hacer las cosas instintivamente y vivir en su GPS de bienestar. Ellos no recalculan tanto como el GPS de nosotros, ¿no? Pero ellos viven, simplemente viven y son felices a su manera, teniéndose enfocado en el disfrute. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de estos seres maravillosos. Fluyendo con el bienestar. Y bueno, todo éxito empieza con la voluntad. Esta es una de las frases que también leí en el libro de La voz de tu alma de Laín, que se los recomiendo, de verdad, es extraordinario. Y bueno, nosotros generalmente vivimos de ese condicionamiento visual, auditivo, eh, kinestésico, como lo quieran ver. Pero nosotros generalmente nos condicionamos y muchas veces fallamos en ciertas cosas precisamente por esos miedos, por ese actuar desde la coacción y que muchas veces no nos permite o no nos permitimos, mejor dicho, liberar ese ser y vivir de la convicción de esa fuente de bienestar, de esa guía interna, de ese GPS que nos permite a nosotros llegar hasta donde queremos llegar sin la duda o sin ese miedo paralizante. Y con esto yo no digo que el miedo sea malo o sea bueno, ojo, el miedo es bueno, ¿ok? Pero me refiero a que ese miedo paralizante que nos hace que las decisiones que tomemos no sean muchas veces las más idóneas, porque generalmente la tomamos desde una necesidad y no desde la armonía, el amor o la tranquilidad. Y para lograr hacer eso, o en mi experiencia, he tenido que trabajar las cosas, uno, desde dónde quiero yo hacer las cosas, ¿ok? Condicionarme para que sean las cosas de forma positiva o esperar el mejor resultado posible y así evitar los miedos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tomamos decisiones o queremos muchas cosas, hay aspectos como uno, no saber lo que realmente se quiere, si lo quieres de verdad, lo que estés buscando o no, un capricho o algo así. Ese condicionamiento del miedo, de la duda, de que lo estoy haciendo porque lo necesito, porque tengo miedo de hacerlo, no sé si lo voy a lograr, o sí o no, y empieza ese juego mental o ese saboteo, ¿ok? Los miedos paralizantes que no te permiten moverte. Yo he vivido todo eso. Por eso me tomo la libertad de hacer estos podcasts, porque yo lo he vivido. Y simplemente la idea es contarlo desde mi experiencia, un mortal simple, uno más en este mundo, que bueno, quiere contar sus experiencias, quiere contar sus anécdotas en el mundo en el que vivimos y la idea es que, bueno, a alguien le pueda funcionar. Entonces, estos tips son simplemente para que nos demos cuenta
o muchas veces yo, en mi actualidad, cuando voy a tomar una decisión, siempre me pregunto realmente desde la quietud si la decisión que estoy tomando será la más acertada. Entonces, en la toma de decisiones, pues lógicamente trato de hacerlo desde mi tranquilidad. No lo hago desde la necesidad, sino desde la tranquilidad, desde respiro profundo, trato de hacerlo desde mi convicción. Y aunque, a ver, uno lo dice así, uno dice, ay, ¿este qué se cree? El Dalai Lama. No, no, para nada. Sino que simplemente, bueno, uno va empezando a aprender ciertas cosas, tantos errores que uno comete que vas aprendiendo y vas moldeando las cosas. Y todavía uno lo sigue cometiendo, ojo. Pero sí he aprendido a tomar decisiones desde la quietud. Me he equivocado mucho, como muchos, y realmente trato de mantenerme lo más sereno posible a la hora de tomar una decisión. Cuando es algo muy grande, entonces me pregunto realmente si lo estoy haciendo desde la necesidad, desde mi carencia, o lo voy a hacer desde el cariño y de la convicción por lo que lo quiero hacer. Eso me ha funcionado muchísimo. Así que los invito a que cada vez que vayan a tomar una decisión, pregúntense de dónde la están tomando. Si la están tomando desde la necesidad o desde la carencia, donde existen las dudas, donde existe el miedo, donde no sabes realmente lo que quieres, o lo estás tomando desde tu ser sin reglas. Y esto llega a ustedes gracias a Animalista Soy, pastelería artesanal para mascotas, y LHA Chile, el poder de lo natural. Y esto fue Ser Sin Reglas con Daniel Alejandro Araiz.